Gracias por continuar con nosotros. Esto es el show de Nelson. Y a propósito de los temas políticos que durante, ¿verdad?, todos estos meses estaremos abordando, está con nosotros un experto en la materia. Él es abogado de profesión con una especialidad en labores y seguridad social y también es analítico político, ¿verdad? Que aquí en Santiago, pues, siempre va a los medios de comunicación para dar su opinión de manera oportuna. Está con nosotros aquí en el show de Nelson, Julián Cerulle. Bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Qué placer tenerlo por acá, de verdad que sí. Oh, el placer es mío al ser presentado por una niña bonita. Ay, gracias. Miren, no se lleven del acoso sexual. El hombre no puede perder el gesto de caballerosidad ante una mujer. Así es. El hombre no debe inhibirse, ayudarle a bajarse del carro, darle a subir, a cruzar la calle, darle la oportunidad que se siente primero que uno. Claro que sí. Robarle un beso. Ah, Porque si uno pierde horas y horas de sueño pensando en ella, ¿por qué no robarle un beso? no, pero espera, Claro. también hay que agregarle, aparte de todo lo mencionado por nuestra querida Nicole, poeta. 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 Pero eso, bueno, también no debería de perderse. Claro no que no. debería de perderse Sí. eso mismo. Los elogios siempre son muy buenos. Claro, Mire, soy todo suyo. Doctor, usted, conocedor, Julián, con confianza, Julián. ok, Julián, usted como conocedor de la materia en el ámbito político, entiende al dedillo la gran, vamos a decir, los grandes retos que tiene actualmente la política, sobre todo en nuestra ciudad de Santiago. Desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra la política a nivel ya provincial de Santiago para Si nosotros? observo la encuesta que ustedes acaban de pasar, Ujú. está todo muy confuso Confuso. Sí. en lo que concierne a lo municipal. Claro que sí. Porque observé de lo que pasó, observo un porcentaje que no está todavía decidido a votar. No sabe qué es eso, cómo se come. Pero al mismo tiempo observo que hay un pueblo tímido para que no se le confunda como opositor o pro Sí. gobierno. Sí, sí, Ok. sí. Entonces, está faltando mayor educación, que los candidatos hablen más con su pueblo, los candidatos salgan más a la calle, los candidatos se encuentren en contacto, hablen. La política es pueblo, Así es. porque el pueblo es el que elige, el pueblo es el que determina, y tú tienes que gobernar para el pueblo. Y si tú no eres capaz de hablar con el pueblo, por ejemplo, yo sostengo el sábado antepasado, se lo mandé a tu padre Ujú. en mi alocución de los sábados, Sí, claro. yo decía, señor presidente, señor Leonel, señor Abel, vengo a conversar con ustedes, como si estuviésemos en el patio de mi casa o de su casa. Vamos a hablar. ¿Qué ustedes saben de la pobreza del pueblo? ¿Cómo pueden ustedes lanzar una bandera, un estandarte sobre la pobreza, contra la pobreza? Si ustedes Si no no, la conocen. si ustedes no entran en la noche la a la dominan. casa, en la tardecita a la casa, ver qué muebles, qué hay, qué silla, qué mecedora, cómo están las sillas rotas, cómo no tienen cojines, como si todavía nos encontramos con piso de cemento pero roto. Así es. No saben ustedes si está la casa bien pintada por fuera y por dentro. Están tomando leche a los niños. ¿Tienen ellos la seguridad para darle respuesta a problemas de salud? ¿Qué pasa con los ancianos? Tú hablas, tú sabes si él está recibiendo una pensión. Tú estás viendo si ellos están en la FP y ellos están recibiendo ya una pensión justa y equitativa. O la que el gobierno vino pagando desde la época de Balaguer, con inflaciones tras inflaciones, hoy tienen el poder adquisitivo para poder responder. Si no lo hacen, ¿cómo van a llegar al pueblo? Se ha perdido eso. El discurso. Se cae. Hermano, yo le voy a poner un ejemplo porque ustedes son muy jóvenes. Sí. Claro. Son todavía una juventud, yo diría, tierna, Ay, gracias. porque están muy jóvenes.
Cuando Juan Bosch llega en octubre del 61 al país, Juan Bosch era un desconocido. Juan Bosch era el fundador del PRD, pero por la era de Trujillo no se le conocía más que una élite de intelectuales. Ok. Entonces, cuando Juan Bosch llega, lo primero que hace el mismo día es lanzar un volante mariposa, empezando a decir, no hay mayor miedo que el miedo mismo. Ya comenzó a calar en la mente, en la conciencia de un pueblo que no estaba consciente. Entonces Juan Bosch empezó todos los días a hablar con el pueblo, media hora a través de radio comercial, de 1:30 a 2, y lo oía el país entero. Los que no tenían radio, porque habían millones que no tenían, se acercaban a la casa vecina. Y ese conversatorio de enseñarle a conocer la diferencia de clase, quién es tutumpote, quién es hijo de machepa, que fueron los términos, se lo fue explicando. Fue hablando, salía a los barrios, salía a los campos, compartía, se abrazaba. Y el pueblo lo entendió. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, tú tienes hoy aquí en Santiago, vamos a poner los dos candidatos. Alcalde que más sobresalen. Sí, Ulises y Víctor. Si tú me pides, no te puedo hablar mal de ninguno ni criticarlo. Son dos jóvenes. Sí, claro. Dos jóvenes que tienen base de moral. Sí. Son dos jóvenes que han ostentado posiciones, uno como diputado y otro fue gerente, diputado y ahora sí. está en el gobierno, con un historial de mucha fuerza moral, los dos. Nuestro deber es ayudarlo. Claro que sí. Nuestro deber no es Claro, coartarlo, ni impulsarlos. maltratarlo, ni traumatizarlo. Si voy a votar, sí, tengo que votar porque tengo que ser más que todo solidario con un hijo Ujú. que está ligado Claro, a claro. uno de los dos. Claro, Claro que sí. Eso entendí. No puedo negarlo, pero también veo que uno de los dos puede tener, tú decías algo que puedo compartirlo hace un momento, antes de entrar con las encuestas, pero también le puede ayudar a ese, el que es hijo de uno que fue alcalde. Claro que sí. Y entonces con el padre asimilar experiencia. Ahora, es un asunto que pasará en Santiago. Dependerá de las estructuras orgánicas de cada partido. Y eso me mueve a preguntarle, usted que también tiene un expertise, ¿verdad?, político a nivel de estructura, ¿cómo usted ve estas dos organizaciones políticas, hablando las tres principales, Fuerza del Pueblo, PLD y PRM, a nivel de estructura? ¿Entiende usted que están sólidas para las próximas elecciones? Mira, quien tiene la mejor estructura orgánica, no obstante la división, Sí, es el PLD. se ha hablado mucho de Sí. eso, sí. Porque la estructura orgánica del PLD todavía tiene en su haber una generación que fueron circulistas. El círculo de estudio donde tú estudiabas política, tú Sí. estudiabas historia. Ok. Entonces esa generación influye en los otros que no pasaron por el círculo de estudio ni tienen una formación ideológica política. Pero ellos saben cómo se maneja la estructura. Y esa estructura ahora con la alianza en lo municipal, con la Fuerza del Pueblo, Sí. que también tiene una generación, por ejemplo, tiene a Izquierdo. Sí, Izquierdo aquí en Santiago. que es un muchacho que viene, una persona, perdón, que viene con una historia orgánica del PLD. Sí. Natural, Y claro. tienen otros personas que vivieron esa experiencia y estarán estructurando y formando, no con el mismo concepto de lo que fue un círculo de estudio, pero ya como comité de base, Ya. comité intermedio. Ahora, hay otro aspecto, es no solo basta la estructura, es también el dinero, porque es una competencia en dinero, Sí, claro. diabólica. Lamentablemente, pero Es eso real. eso Y es yo me real. permito pedirle a ese pueblo pobre en particular, al pueblo campesino, al pueblo trabajador, fíjate, hombre y mujer del pueblo, el lograr el derecho al voto significó muchas muertes, muchos mártires, Mucha sangre derramada. mucha sangre para que los poderosos le permitieran a los pobres, a los trabajadores, a los humildes poder votar igual que el rico. Pero después es bueno que la niña que está a mi lado Ujú. sepa que
nosotros vinimos a tener el derecho al voto la mujer en nuestro país para el 1946 aproximadamente, la era de Trujillo. Pero eso también significó que las mujeres fueran víctimas de persecuciones, de ultrajes, de discriminación. Y si eso fue un derecho que le costó tanto a los pueblos del mundo, ¿por qué tú vender tu voto? ¿Por qué para votar por alguien tú tengas que vender tu cédula? Ay, sí. Eso es triste, eso es penoso. Eso es herir el futuro de tus hijos. Vota por lo que tú consideres que puede ser lo más alto, puede ser lo mejor. Así es. No importa del partido que sea, pero ten conciencia del porqué. Por ejemplo, ahí vi muchos que dijeron, voy a votar por Abel. Eso Sí, significa sí, que sí. todavía no hay una conciencia clara de Plena. quién es el candidato de uno y para qué tú eres candidato. Exacto. Todo eso tiene, eso que ustedes pasaron, más que los votos que sacó uno, más que otro. Hay muchas otras cosas que se pueden Porque si analizar. tú lo pones sobre lo macro, Ujú. no se puede fijar una posición. No, claro que no. Porque hay gente que se reserva hasta último momento. Sí. Así es. Lo vimos también en la encuesta, en el sondeo. Hay Entonces, personas que dijo que no eso sabían. debe llevar a los analistas, a los asesores de esos candidatos a un detente en estos pocos días. ¿Qué pasa? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué debemos de hacer en minutos? En realidad se debería apostar más a los sondeos porque es la carne viva, lo que se ve. Claro. En realidad, El ¿cuál es sentir del el sentir pueblo. del pueblo, en realidad? Porque se viven haciendo muchas encuestas científicas y demás, Sí. o sea, con analistas dentro de la política y bla, bla, pero cuando se muestran los resultados, muchas personas en realidad están en contra de esos resultados. Claro. Entonces, no solo eso, sino que tú te pones a ver en esas que son vivas, mucha gente se abstiene, pero puede ser porque no quieran que se le vea como antigobiernista. También. Entonces, por Hay eso un te miedo, digo hay un miedo. que todo eso, por los eso. asesores, los técnicos de ellos deben sentarse con su ente político a discutir, porque eso reflejó muchas cosas, muchas interpretaciones, yo los felicito. Sí. Y más que quien la hizo, no se va a prestar a Claro, buscar no, para editar nada, por para nada. dinero, porque No, claro que no. es un joven del elenco de Sí, ustedes, sí. con Sí, mucha sí. nobleza Sí. y mucha formación tiene. Así Sí, es. sí, es Ya así. que- Julián, usted que también es, bueno, conocedor de la estructura así del PLD, como estábamos conversando, hay un panorama distinto en estas elecciones a nivel no solo municipal, sino también presidencial con el tema de la alianza. Luego de que se oficializó la alianza Rescate RD, bueno, eso trajo entonces otra conversación a la mesa. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta alianza, si realmente la ve congruente en sentido general? Fíjate, lo que hay que pedirle a ellos que sean leales entre uno y el otro, que actúen con respeto, porque la más mínima deslealtad va a ser una mancha eterna y se van a radicalizar. Ok. Y ellos, los militantes de ambos partidos, bebieron el agua de la misma fuente, Sí, sí. bebieron el agua de la persona más inmaculada en la política en el siglo XX y Juan XXI Bosch. que ha tenido nuestro país. Lo que ellos deben de hacer, Ujú. en vez de estar perdiendo tiempo en debates estériles y en separaciones y divisiones, es retornar a las raíces de Juan Bosch. Es enseñarle política a un pueblo. Es hablar el lenguaje hacia los pobres, hacia los que sufren. ¿Se ha perdido eso actualmente? Claro, Julián? porque no hablan con el pueblo. No hay un solo cuento de Juan Bosch, que fueron cientos y cientos, que su musa no haya sido el campesino y el pobre. Ay, sí, eso es verdad. Nunca le cantó a las reinas ni a las princesas de la burguesía ni de los ricos en los grandes salones de nuestro país. Llegó a decir que sus dedos jamás se moverían para escribirle a esa élite. Pero le hablaba, lo educaba. Ujú. Le transmitía que el pueblo es el que elige porque el pueblo es el que manda. El que llega a la presidencia es para hablar todos los días con su pueblo, por encima del fanatismo y del
patriotismo y del yoísmo, del individualismo, es motivar la toma de conciencia de por qué y para qué nací, de por qué soy parte integrante de la sociedad, el por qué tengo que aprender a ser solidario, ser leal con el otro. ¿Por qué tengo que buscar caminar con las manos agarradas en ambos lados de los hombres y mujeres del pueblo? Es para que aprendamos a saber que tenemos que estar pendiente el uno del otro. ¿Saben ustedes, jovencitos del alma? Tengo que verlos como si fueran hijos con el perdón. Sí, sí. Porque no tengo, tal vez, reúno las condiciones de sus padres. Cuando éramos pequeños, vivíamos en el campo, pobladitos. A las 12 del día, mi mamá decía, comadre, a la vecina, o vecina, ¿sabe para qué? Para pasarle el plato de comida. Sí. En la noche, Eso no se ve ya. la vecina Ya hacía eso no lo se ve. mismo. Así es. Cuando la madre iba a parir y no estaba la comadrona, llegaban las vecinas. Una tendía, uno limpiaba, otra cortaba el cordón umbilical. O llamaba, vecino, ¿por qué llora el niño a las 2 de la madrugada? Que eran casas pequeñas, más que casas chozas. Y cercanas. Exacto. ¿No tiene leche? Yo tengo leche, hay leche de aquí, tenemos leche. Despertarse a las 2 de la madrugada ante el lloriqueo de la criatura vecino. para ver si le falta leche. Hoy, ¿quién lo Se ha hace? perdido la apatía. Total, hay individualismo, yoísmo, sálvese quien pueda. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven desde quienes le gobiernan. Yo no te pido que tú seas marxista, leninista, comunista. Yo no te pido que tú seas un demócrata. Pero te pido que sea humano. Que el humanismo pueda vivir, impregnarse y darnos hacia los demás. Eso es. El PLD, ¿verdad? Un momento que tenemos que recordar en la historia, en el 2020 sale del gobierno. ¿Entiende usted que fue precisamente porque se ausentó del pueblo, porque dejó de estar cercano a la gente? ¿Esa fue una de las causas? O como ¿Entiende? dicen en el argot popular, se creyó la movie. Como dicen así mismo, se creyeron la película, se empoderaron demasiados, se le olvidó el sentir y las raíces de Juan Bosch, verdaderamente. Hubo un gran hombre en la historia de la humanidad que fue el forjador de la República de China comunista, Mao Zedong. Olvidémonos de su ideología. Pero decía, el hombre o mujer nace de las masas, Sí, se desarrolla dentro de la masa es el pueblo. sí. Sí. Sale de la masa, pero retorna a la masa. Nunca se separa de la masa, nunca se separa del pueblo. Ellos se separaron. Ellos dejaron de estudiar, ellos dejaron de compartir, ellos dejaron de oír el grito, el lamento del que sufre. Hoy se dan cuenta, hoy lo reconocen. Solo uno de ellos vivió en el corazón del pueblo, vivió en los campesinos, buscó a los pobres, solo uno. En el gobierno pasado de PLD, por ejemplo, que fue el presidente de la República, fue Danilo. Danilo iba todos los domingos a encontrarse con los campesinos. Con el campo, iba Sí. al campo. Sí. La visita, las denominadas visitas sorpresas. Mira qué ironía de la vida. Se burocratizaron. Pero ellos se recomponen porque son un partido de estructura y además tienen que saber lo que Juan Bosch predicó y volver. Volver Fíjate, a las raíces. Te voy a poner un ejemplo de lo que es vivir en el corazón del pueblo. Le voy a hablar de un país latinoamericano, muy amado por todos porque nos gustan las rancheras, recordamos a los pasados, lo que fueron la fuente a un Jorge Negrete, a un Pedro Infante, a un Cantinflas, es México. Sí, claro. El presidente es electo por 6 años. López Obrador. El en que este está, caso. Manuel López Obrador, lleva ya está corriendo el último año del sexenio.
Sí. pero tiene una simpatía de un 65 a un 80%. Wow, eso es mucho. Con toda una oposición diabólica, millonaria. Ese hombre, Ha ¿por qué? mantenido la Porque popularidad. todos los días habla con el pueblo. Así es. ¿Y quién lo manda a usted? El pueblo. ¿Quién lo dirige a usted? El pueblo. ¿A quién usted le habla? Al pueblo. ¿Con quién habla? Con el pueblo. El pueblo votó por mí sabiendo mi programa de gobierno. Ponte a ver qué candidato le ha presentado de la presidencia o senador o lo que sea. Esta tarde tengo entendido que Víctor Fadul va a presentar su programa de gobierno municipal. Sí, sí, Tengo entendido. sí. Eso hoy. Entonces, no le presentan ni programa, no hablan. Creen que es con el dinero que van a comprar la conciencia. Ay, Dios mío. Desnaturalizan. Por ejemplo, Abel ya ha empezado a presentar capítulos de su programa, pero debe ser constante, permanente, porque tú tienes que luchar porque ese pueblo tome conciencia, Porque que te ese escuche y pueblo te tome en aprenda a serio. pensar. Sí. Por ejemplo, yo te pregunto, y este sábado voy a hablar de eso. Estoy viendo muchas ancianitas y ancianitos en la calle, con la palma de la mano hacia arriba. Y yo me pregunto, ¿el gobierno, qué gobierno de los que hemos tenido hasta ahora, después de la muerte, después de Juan Bosch, Sí. ha hecho un censo para saber cuántos hay por encima de los 65 años de edad? Bueno, el último censo que se realizó No, fue un todavía, fracaso pero total. todavía no tenemos ni siquiera Entonces, las, fue un pero no te fracaso, detenga fue un ahí. fracaso. datos. Entonces, ver de ellos cuánto están recibiendo un cheque por concepto de pensión. Ay, Dios mío. ¿Qué ha pasado con los miles de viejitos que eran del Instituto Dominicano del Seguro Social? ¿Qué está pasando con aquellos que no llegan a acumular las 380 cotizaciones y tener más de 60 años de edad dentro del nuevo sistema? ¿Cuántos se van a llevar, van a retirar de la AFP? ¿Podrá eso mantenerle una suma fija si tiene 65 y si dura 80 por 15 años más? Ay, Dios mío. Triste. ¿Qué va a Triste. pasar con los viejitos que van a llegar ya? Y ocurre que estaban en la AFP, salen, tienen todas las cotizaciones, pero ¿cuánto ganaban hace 15 años, hace 20 años? No. ¿Cuánto ganaban hace 10 años del 3 salario pesos. mínimo? Entonces, 3 pesos. ¿cuánto ganan hoy? La suma de todo, ¿qué le va a significar para poder vivir sus últimos años que todo va aumentando? El arroz, Sí, el sí, plátano, sí, sí, la sí. yuca, la batata. Eso Así es verdad. es. Bueno, Bueno. Pero Julián, no nos vayamos más lejos. Yo supuestamente debo tener mis problemas resueltos. Sí. claro. Supuestamente. Por ese Supuestamente. currículo que usted tiene Supuestamente. también y los puestos. Y si la vida viene y me provoca una catástrofe económica, Dios, y si Dios la lo vida libre, el viene diablo y se me haga sordo. provoca un estado de incapacidad, Dios lo libre, el diablo se que haga se me sordo. va todo, en enfermedades, en medicina, que, aquí, médico. que aquí es costosísima la salud. No, enfermarse es un lujo. Entonces, Sí. yo tengo 78 años, voy a cumplir. Entonces, ¿quién se va a ocupar de mí? Voy a mendigar. Eso es preocupante realmente. O sea, Su opinión. todos precisamente deben de eso. tener la garantía del Estado. Exacto. Su opinión de la administración pública en el gobierno actual ya finalmente en estos breves minutos que nos quedan, porque usted tiene experiencia en administración pública. ¿Qué opinión le merece lo que ha estado viviendo la República Dominicana en estos 3 años? En primer lugar, ¿conocen ustedes en qué ha consistido los puntos neurálgicos del programa de gobierno? Bueno, tenemos más o menos la idea. Más o ¿Saben menos. ustedes con la salud? No al dedillo. Nah, la salud ha sido muy criticada. Sí. Por ejemplo, cuántas policlínicas hay en las comunes cabeceras? ¿Cuántas policlínicas hay en No los hay. municipios aledaños de una Pocos, provincia? pocos. Pocos. ¿Cuántos médicos especialistas, cuántos médicos de medicina general tenemos nosotros en los campos más remotos del sur? Ay, ay, ay. O camino Ahí a sí Samaná. Ahí sí hay poco. No, en Camino a Samana casi no hay.
Entonces, Para no decir que no hay ninguno. ¿cuántas casas para envejecientes? ¿Cuánto hospicio para ancianos No hay. tenemos nosotros? Ah, no, eso no se escucha. ¿Qué política hay para las estancias infantiles que Danilo comenzó, Que por sí, cierto? sí. ¿Qué política? ¿Qué material humano se ha capacitado? En el esquema de las escuelas, por ejemplo, ¿qué política hay como yo la viví en San Francisco, en el bachillerato, donde tenía, que fueron escuelas creadas, construidas cuando Trujillo, con un salón grande solo para el ejercicio físico? Sí. Lo que el burro, la escalera, las pesas, los trampolines, con salones para teatro, No, eso se ha perdido. con salones para aprender música, los instrumentos musicales. Se ha perdido eso. Totalmente. ¿Existe? No, 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 no. Estoy hablando de No. cosas sencillas. Por ejemplo, ¿en cuántos barrios tiene Santiago? ¿En cuántos barrios de Santiago hay estadio de béisbol? Play. No hablemos de estadio, play de béisbol, de voleibol, de Pocos. básquetbol. Más hay de básquetbol. Sí, de básquet, por lo menos una cancha. Por porque lo eso- menos, aunque no estén en óptimas condiciones. por lo menos una pero canchita. por lo Entonces menos. veamos, ¿cuánto en la política de seguridad para vencer la pobreza y vencer la violencia, cuántos niños reciben un cheque por concepto de beca del gobierno? Bueno, ¿Cuántos jóvenes reciben para el bachillerato y la escuela? ¿Cuántas escuelas técnicas tenemos donde aprendo a ser bachiller plomero, electromecánico? pocas. ¿Y cuántos de ellos reciben para darle soporte, para vencer la pobreza extrema? ¿Reciben un cheque? Ujú. ¿Me Es así. explico? Sí, Así claro, eso es. explica. Entonces, ¿qué Julián. ocurre, hombre y mujer? Tú puedes pensar, no igual que yo, pero ser crítico, Claro. ser analítico. Entonces tú pones en una balanza, ¿quién me hizo algo? ¿Quién no me ha hecho? Ajá. Y ahí tú tienes que Y votar. ahí está la respuesta. Bueno, doctor. Bueno, don Julián, gracias por estar aquí. De verdad que usted ha dado una cátedra hoy. Nunca me Eh, diga don, porque si me bueno, dice don, bueno, Dile, el doctor. respeto. Dile mejor doctor, tranquilo. El respeto, Julián, el porque sí, respeto. pero Es con cariño. si me dice Julián, te puedo decir, sí, qué bonita. Pero si me dice, no, me está separando. No. Pues bueno, Así piensan Julián. los burgueses, siempre No. usted, esto. No. No, era con cariño, pero nada, me retracto. Julián, gracias de verdad por esta cátedra que nos ha dado aquí de tanta, verdad, sapiencia, muy Claro que sí. oportuno Per- en y estos perdón, medios. y Ujú. perdona, y ven que no hay que hablar mal de nadie. Ve, No, claro No que hay para que herir a nada. nadie. No, no. Aprendan, Esa es la aprendan. política es belleza, Ay, la Dios. política es amor. Así es. Y conocimiento, sobre Claro. todo. Así es, y esa es la mejor manera también de instruir al pueblo, de que estén conscientes, en plena conciencia, de qué decisiones debe de empezar a tomar. Así que muchas gracias, Julián Cerulla. Y nada, nosotros vamos a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más del programa aquí en el show de Nelson. Ya lo saben.